fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 4. Cristo, centro de nuestra vida. Este capítulo podría haber sido el primero o introducción de todas estas breves aportaciones que estoy haciendo con el título de Arraigados y edificados, con el fin de recordar la base de nuestra formación en las etapas de iniciación y formación, ya que el tema de hoy es el núcleo o fundamento de todos los demás. En ocasiones decoramos tanto nuestra vida de franciscano seglar, o bien nos ahogamos con asuntos de las fraternidades, que terminamos por desorientarnos y a no poder responder con nuestra vida y palabra una pregunta que es clave. ¿Qué significa ser franciscano? Solo hay una palabra que responde todas las incógnitas para encontrar el sentido de nuestra vocación. Diría más, de nuestra vida. Esa palabra es Jesucristo. Jesucristo es el punto de partida y el hilo conductor de toda la existencia del franciscano seglar. Más bien, tendría que serlo para todo cristiano. Nuestra vida en familia, nuestra actividad laboral, la vida de oración, nuestro sentido de pertenencia a la fraternidad, la formación, la libertad interior, la lucha espiritual, el sentido de misión, todo, y digo de verdad todo, converge en Cristo. Vivir nuestra vida con Él, vivir su vida en la nuestra. El franciscano tiene de meta a Cristo, camina con Cristo y vive por Cristo. Es nuestro alfa y omega, principio y fin. Si en cualquier momento nuestra mirada a Cristo fuera eclipsada por el santo de Asís, sería un aguijón para el propio santo. El franciscano es seguidor, es discípulo de Cristo, según el modelo ofrecido por Francisco. La regla nobulada lo afirma categóricamente. La regla y vida de los hermanos es esta: saber vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Es la invitación a encontrarnos con el rostro de Cristo, a hacer de Cristo centro de nuestra vida. En nuestra regla de la Orden Franciscana Seglar nos dice en el artículo 2: los hermanos y las hermanas, impulsados por el Espíritu a alcanzar la perfección de la caridad en su estado seglar, se comprometen con la profesión a vivir el Evangelio a la manera de San Francisco. Y haciendo eco de la regla nobulada mencionada anteriormente, nuestra regla en el artículo 4 dice: la regla y vida de los franciscanos seglares es esta: guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O bien, como dice el artículo 9 de nuestras constituciones, es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y en su seguimiento. Si nos quedásemos con esto grabado en nuestro ser, habrá merecido la pena todo este esfuerzo. La vida en Cristo nos lleva a superar los límites de una existencia encerrada en uno mismo. Nos abre al horizonte de la comunión con Dios y con la gente que nos rodea, dejando atrás la insatisfacción de atraer los afanes exclusivamente mundanos. Nos otorga una nueva esperanza que actúa en nuestra vida diaria y al mismo tiempo se proyecta más allá de la muerte. Ninguno de nosotros vive
para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. De la carta de San Pablo a los Romanos. La vida en Cristo es un don que recibimos de modo particular al participar en los sacramentos, al vivir en la Iglesia, y que se traduce en una existencia guiada por el Espíritu Santo, marcada por el amor. La centralidad de la persona de Jesucristo, repito, debe ser entonces el punto de partida y el hilo conductor de toda nuestra existencia, y por lo tanto también de nuestra vocación, de nuestro servicio. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse en la contemplación de un mundo donde Él se hace presente en todo momento y en todo lugar. Sabes que es real y que lo haces tangible en tu vida. Si para ti el vivir es Cristo, te acercas más al hermano porque ves a Cristo también en él. Fomentas tu libertad interior, hace que tu inteligencia, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tu corazón, tus relaciones se sintonice con lo que Dios te pide. Aceptas tus debilidades y la de los demás. Asume con todas las consecuencias una actitud de abandono esperanzado, basada en esa filiación divina de sentirnos hijos de Dios. Para ello, nuestra búsqueda de nuestro vacío interior, necesidad de tener el corazón desprendido de los bienes materiales, de nuestra pobreza evangélica, pues ha de ser una constante, para así dejarle hueco a Él, que sea Él el capitán y señor de nuestra vida, y a la vez seamos verdaderamente libres para amar. Con una vida en Cristo, fortalecemos el sentido de misión de nuestra vocación, con una entrega sin peros, plena y alegre, porque estamos llamados a contribuir, primero con humildad y también con iniciativa y espontaneidad, a mejorar el mundo que nos ha tocado vivir, siendo partícipes a que se vayan cumpliendo los planes de Dios. Traigo el recuerdo de las palabras del cardenal Hammer en 1990, que comentaba que la OFS debería llegar a ser realmente una milicia que pueda estar en la vanguardia en la Iglesia y en el mundo para la construcción de una sociedad más humana y cristiana. ¿Qué milicia podríamos ser si no somos de Cristo? ¿Dónde está Cristo en nuestra orden, en nuestras fraternidades, en nuestros proyectos, en nuestras actividades? Podemos caer en el error de organizar, construir sin Él, alimentar solo nuestro ego y hacernos nosotros centro, y todos nuestros planes se desmoronan como un castillo de naipes. ¿Cómo y dónde buscamos a Cristo? El artículo 5 de nuestra regla nos da la pista. Busquen la persona viviente y operante de Cristo en la Sagrada Escritura, en la Iglesia y en las acciones litúrgicas. Con estas breves líneas muestran cómo el hermano franciscano seglar puede realizar su propia espiritualidad, viviendo el Evangelio, encontrándose con la persona viviente y operante de Cristo, llegando por distintos caminos, por la Sagrada Escritura, la Iglesia y las acciones litúrgicas. Todo ello dentro de la vida propia del seglar. Detengámonos un poquito en cada una de ellas. Buscar a Cristo en la Sagrada Escritura. Jesús nos sigue hablando en el presente, cada día, y en especial cada domingo,
La palabra de Dios es proclamada en la comunidad cristiana para que el día del Señor se ilumine con la luz que proviene del misterio pascual. Con nuestra escucha o lectura de la palabra de Dios, Él sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos. Se entretiene, se deshace por nosotros para ofrecernos su compañía y así mostrarnos el sendero de la vida. Su palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones y es también respuesta fecunda para que podamos experimentar concretamente su cercanía. Como cuando Jesús camina con los 2 discípulos de Emaús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pues así hace también Jesús con nosotros cuando dejamos que nos acompañe en el camino de nuestra vida. Con nuestra escucha atenta, nuestra lectura que nos dejamos empapar, por nuestra búsqueda sincera, hallamos comprensión a nuestra vida y toda motivación a vivir según la forma del Santo Evangelio. Busquemos a Cristo en las acciones litúrgicas. En las celebraciones litúrgicas se da el encuentro entre Cristo y la Iglesia. Por eso es posible experimentar aquí y ahora el mismo poder divino del Hijo de Dios, que trascendiendo la distancia geográfica y temporal, salva al hombre por entero, cuando la Iglesia celebra la liturgia de cada uno de los sacramentos. En los sacramentos, lo que vemos materialmente es agua, pan, vino, aceite, la luz, la cruz. Observamos estos símbolos litúrgicos, unos gestos y escuchamos unas palabras. Pero son gestos y palabras que Jesús, al tomar nuestra naturaleza, al encarnarse, al hacerse hombre, los asumió para hacerse presente a través de ellos y así no abandonarnos ahora. La liturgia es como una puerta que pone en relación el misterio de Dios y el misterio del hombre. Esta puerta está llena de símbolos. El espacio de una catedral, de una capilla, el momento de la aurora o de la puesta del sol, los tiempos de Navidad o de Cuaresma, los textos de la Biblia, las palabras prestadas de los salmos, las oraciones del misal, los gestos de adorar de rodillas o de recibir la ceniza, la comunidad reunida en torno al altar, los cantos y las aclamaciones, luces y los colores, el incienso. Todos estos y tantos otros son los símbolos cristianos en los que la celebración repercute la trascendencia de Dios, el poder de su amor salvífico. Estos símbolos son como vientos que soplan por los cuales Dios ilumina nuestra vida, así hasta hacernos hombres y mujeres para que cumplamos su vocación bautismal, la santidad. Para finalizar, ya añadir alguna pincelada de nuestro catecismo sobre encontrar a Cristo en la Iglesia. Es que hemos aprendido que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que a través del envío del Espíritu Santo, Cristo une íntimamente consigo a los fieles, los incorpora a su persona por el Espíritu Santo, manteniéndose y creciendo unidos entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo en la diversidad de los miembros y funciones. Nosotros, franciscanos, hemos de ser fieles a la Iglesia, no mundanizarla, ser coherentes con su doctrina y al magisterio, con fidelidad a las cuestiones de fe y moral. Si somos Iglesia, lo somos en todos los aspectos. La Iglesia también es llamada esposa de Cristo, lo cual acentúa dentro de la unión que la Iglesia tiene con Cristo,
señala la alianza de Dios con los hombres. En definitiva, porque Dios es fiel a sus promesas. Y que la Iglesia le corresponde a sí mismo ser fielmente madre fecunda de todos los hijos de Dios. Por eso Francisco lo tenía muy claro y nunca buscó su camino espiritual fuera de la Iglesia. Para el santo, la Iglesia es vida, es presencia de Dios, única posibilidad para que Cristo pueda habitar en medio de nosotros, y hogar de madre para que nosotros nos sintamos realizados en nuestra vocación. Un detalle que me va a ayudar a enlazar con el próximo tema del próximo mes es que nuestras fraternidades son consideradas por nuestra regla auténticas comunidades eclesiales. Es decir, nuestras fraternidades son iglesia y por lo tanto en ellas también lugar de encuentro con la persona operante y viva de Cristo. Y si esto no fuera así, está claro que no podríamos llamar fraternidad y nuestra vocación sería una mala imitación de lo que es ser franciscanos seglares. Hasta el próximo tema, un abrazo, paz y bien.